y no solamente el pastor Moisés, sino cada uno de los que han dado palabra en los últimos servicios sobre la obediencia al Señor, sobre esa recompensa que el Señor da a través de la obediencia, sobre llenura del Espíritu Santo. En cada devocional yo creo que se nota que no solamente el pastor, sino cada uno de los servidores, ¿cierto? Jason, Tatiana, Joana, Jesús Alexis, Michael, Gustavito, pareciera que hay como una sincronización, y de pronto muchos dirán: es que el pastor seguro les dice de qué tienen que hablar. No, cada uno es libre de escoger tema. Jesús Alexis ha estado como cuchillo afilado estos días, ¿cierto? Creo que es como espada de doble filo también. Todos, absolutamente todos. Y yo digo: wow, gracias, Señor. Creo que si me llevara me voy tranquilo ahorita. Quedan discípulos entrenados en mantenerse firmes en la palabra de Dios. Y a pesar de que a veces ponen como cara de susto, pero yo me siento tranquilo. Cada vez que leo un devocional, ¿cierto? Cada vez que escucho un mensaje que da cada uno de ellos, yo digo: Señor, gracias. Gracias, porque tal vez la iglesia no esté llena, ¿cierto? Pero los servidores que decidieron decirle sí al Señor están de verdad sincronizados con lo que el Espíritu Santo nos ha inquietado a Familia de Dios desde que comenzó. Y yo vuelvo e insisto: a pesar de que a nuestro Señor Jesucristo lo seguían multitudes, realmente los entrenados fueron ¿cuántos? 12, pero realmente arrancaron 11. Multitudes. Alimentó a 5,000 en una ocasión, sin contar mujeres ni niños, o sea que ahí tenían que haber más de 10,000. Pero los entrenados fueron ¿cuántos? Realmente 11. Pero con esos 11 bastó para que hoy estemos aquí predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ánimo, ánimo, porque la lucha hasta ahora comienza. Amén, hasta ahora era entrenamiento. Pero hemos venido hablando en los últimos servicios sobre semillas certificadas, ¿cierto? ¿Cuántos estuvieron escuchando esa palabra? Yo les decía en esa ocasión que todo el mundo habla sobre el 2020, qué bendición, ¿cierto? Y ahora sí, este año sí. Pero también ese día les decía: ¿qué quieren para el 2020? Y yo vuelvo y les insisto, porque es tiempo. Hasta ahora estamos todavía comenzando año, ¿cierto? Hoy estamos a 16 de enero. Vamos en la mitad del primer mes. Y yo vuelvo y les insisto: piensen un poquito. ¿Qué quieren para el 2020? No me lo digan a mí. Ustedes, cada uno de ustedes, ¿cuáles son los anhelos que tienen para el 2020? Yo sé que cada uno empieza a maquinar y a pensar que este año sí se me den las cosas, que este año pueda conseguir esto o aquello. Y dice la palabra del Señor: todo lo que el hombre sembrare, de eso va a cosechar. ¿Qué es lo que queremos para el 2020? Y automáticamente tenemos que saber qué es lo que tenemos que sembrar para obtener la cosecha. ¿Le estoy haciendo entender? Dice la palabra del Señor también en otro tema que vimos, en otro servicio, que hay que tener un corazón agradecido en todo. De eso hablamos el 31, ¿cierto?
corazones agradecidos. Dad gracias a Dios en todo. Tal vez el año pasado nosotros vivimos quejándonos por todo y muy poco de darle gracias a Dios en todo, hasta de las malas situaciones, hasta de los momentos difíciles. Y me colocaba de ejemplo, tuve un accidente bastante fuerte y en medio del camino que me llevaba a la ambulancia, yo le decía: Señor, gracias. Y aún si me llegó la hora, gracias. Y empieza uno a entender, de verdad, porque se llena uno de una paz impresionante. Y entender por qué el Señor le dice a uno: dar gracias a Dios en todo, en todo. Y hablábamos también en otra palabra de cuáles eran las primicias, ¿cierto? Y les decía que primicia no es solamente venir al altar a traer plata. Hay muchas formas de primicias. Ejemplo, ¿cierto? Cuando el carcelero le dijo a aquellos dos discípulos, ¿cierto?, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y estos le contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y qué vas? Y tu casa. Dice otra versión: y toda tu casa. Si este carcelero creía, él era ¿qué? Primicia. ¿De qué? De la salvación que iba a entrar a toda la casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Pero no quedaba ahí, sino y tu casa. Y ese día les colocaba de ejemplo de mi mami. Un día creyó. Fue una persona a evangelizar, un señor llamado José Luis Nacero. Mi mamá creyó y puedo decir que toda la casa. La palabra se cumple, sí, sí se cumple. Estoy convencido que mi padre ya se fue para el cielo, pero fue salvo, sí, porque Dios cumple su palabra. Mis hermanos, sí. Los que se han ido, sí, lo creo, porque Dios es fiel a su palabra. Y los que faltamos, también lo creo, porque un día mi madre creyó y esa fue la primicia. ¿Queremos salvación para toda la casa? ¿Queremos salvación para nuestra casa y nuestra descendencia? Somos primicias. Le hemos pedido a Dios por la salvación de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos. ¿Cuántos le han estado orando al Señor por la familia? Usted es primicia. ¿Cree en el Señor Jesucristo? Usted manténgase firme. Usted quiere que el Señor haga milagro, pues sea primicia usted, fiel usted. Pero es que él no quiere creer o ella no quiere creer. Usted crea en la fidelidad de Dios. Tú y tu casa serán salvos. Pero a veces hacemos lo contrario. Nos dejamos arrastrar por el que no cree, por darle gusto. Pero es que me dijo que si no me dejaba o que me fuera de la casa o que no sé qué. Usted manténgase fiel, que usted es primicia. Estamos aquí. Entonces, ¿queremos un año de bendición? ¿Dónde están? Corazones agradecidos. Semillas que de verdad vengan de parte de Dios. Esa palabra la titulé semilla certificada, y la única semilla certificada en el campo espiritual en nuestras vidas proviene ¿de dónde? De Dios, a través de la palabra, a través de su Santo Espíritu. Queremos salvación para nuestra casa, sea primicia, es su deber. Ya el Señor te llamó, usted manténgase fiel. Contra viento y marea, ¿cierto? Dice
que el Evangelio ha venido ¿qué? Contra viento y marea. Y los que se mantienen firmes, los que se aferran a Él. Es eso es lo que la palabra nos enseña. Y hay un versículo muy conocido con el que quiero empezar la palabra de hoy. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6. Si lo quieren buscar, búsquenlo, pero yo estoy seguro que se lo saben de memoria muchos. Dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. En realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene, no dice si quiere, dice tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Dónde están los que creen en Dios? Amén. Entonces, si usted cree que Dios existe, tiene que creer que Él te va a recompensar por buscarlo. Porque a veces creemos que Dios es ese Dios de castigo solamente, ¿cierto? Si bien la palabra del Señor dice que Dios es fuego consumidor, ¿cierto? Y la palabra del Señor dice que no podemos pretender ni creer que lo podemos engañar a Él, porque de Dios nadie se burla. La palabra también dice, ¿cierto?, que si yo quiero agradar a Dios, tengo que creer que Él existe y que aparte de eso Él me quiere recompensar. ¿Dónde está eso? En el capítulo que habla sobre la fe. Es que a mí nada me sale bien, pastor. Y ya dejamos de creer que Dios me quiere recompensar. Las mentiras. Si Dios me quisiera recompensar porque me dio esa enfermedad, si Dios me quiere recompensar porque sufrí ese accidente, si Dios me quiere recompensar porque estoy viviendo la situación económica tan difícil, si Dios me quiere recompensar porque se llevó a la persona que más amaba, si Dios me quisiera recompensar, pero la palabra me dice que eso es fe. Y sin fe es imposible agradarlo. ¿Dónde están los que quieren agradar a Dios este año? Necesitas fe. El título de la palabra de hoy: un año para agradar a Dios. ¿Un año para qué? ¿Dónde están los que quieren agradar a Dios? Este es el año. ¿Quieres agradar a Dios? Necesitas fe. Tienes que creer que Él existe y tienes que creer que Él este año te va a recompensar. Tiene que creerlo. Ahí no dice si quiere, no, tiene. Hay partes en la Biblia que te dan la opción, ¿cierto? Libre albedrío. Y aún usted puede tener ese libre albedrío para decir si tomo la palabra o no la tomo. Pero si usted quiere ser bendecido por el Señor, recompensado por el Señor, ahí sí tiene, no es opcional. ¿Dónde están los que levantaron la mano de que quieren ser bendecidos, recompensados este año? Pues tienen que creer. Ay, es que yo como que no creo. Entonces, ¿estamos aquí? Dice ahí mismo en Hebreos 11, los dos primeros versículos que estoy seguro se lo saben de memoria también. Esto es un simple repaso para meternos en la palabra. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. ¿Gracias a qué? ¿Fueron qué? Entonces usted quiere ser de verdad
agradecido con el Señor, bendecido por el Señor y aprobado por el Señor. ¿Sí? En este 2020. Y yo diga, mire, me siento aprobado por Dios. ¿Qué necesita? Fe. No solamente hay que decir visión 2020. Este año van a ver todas las bendiciones. Este año vemos las bendiciones si sembramos lo que es, si tenemos corazones agradecidos, si entendemos que de verdad somos primicia del Señor en nuestro hogar, en todo, y si tenemos fe. ¿No? ¿Cuál visión 2020? Y no es que yo esté bajando la moral, no, al contrario, yo quiero que la iglesia y que todo el que ve, ojalá y este mensaje por redes sociales, seamos bendecidos. Pero tenemos que comprender la palabra, tenemos que agarrarnos de la palabra. Dice la versión TLA, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que estoy esperando. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Y yo vuelvo, insisto, ¿dónde están los líderes? Queremos ser aprobados por Dios. Amén. Toda la iglesia queremos ser aprobados por Dios. Necesitamos fe. No hay forma. No hay forma de agradar a Dios. No hay forma de ser aprobados por Dios si no tenemos fe. Pero fe es estar seguros, tener la certeza de que lo que yo espero que suceda en este 2020 va a suceder. ¿Cómo? Sin verlo. Es que yo estoy seguro que voy a tener carro porque ya el banco me aprobó el crédito. No. Eso no es fe. Eso es hacer lo contrario. Y de pronto muchos me van a mirar extraño, porque a mí la palabra del Señor me dice, ¿qué dice la palabra? Prestaré, mas no pediré prestado. Bueno, repítelo más durito a ver si de pronto todos escucharon. Prestaré, mas no pediré prestado. Pastor, ¿qué hacer? Pidió el crédito que tenía yo aprobado. No, yo no me he tirado nada. Y es que por fe tuve el carro. No, usted no tuvo el carro por fe, usted tuvo el carro porque sacó un crédito. Y le aprobaron. Y se endeudó. Hace un rato Gustavito me comentaba de alguien que fue a Berta, si le aprobaron un crédito precisamente de un carro, y la cuota le quedaba en 950,000 pesos mensuales y casi firma. No, yo como que no me meto en eso. Tan chévere. Crédito de 34 millones de pesos, pero se termina pagando más de 70 millones en 6 años nomás. Y cuál bendición. Eso no es fe. Fe es creer que Dios me va a dar las cosas. ¿Cierto? Este año Dios me va a proveer el carro. Para el que cree, todo le es posible. Pero usted va y el mundo le dice, mire, la única manera en que usted puede tener algo es endeudándose. ¿O no? ¿No le dice eso el mundo? Le entregamos el celular a crédito, le entregamos esta línea a crédito, le entregamos la casa a crédito, le entregamos el carro a crédito, le entregamos no sé qué a crédito, le entregamos todo a crédito. Estos días estábamos caminando un poquito en Piedecuesta, en la noche salimos a caminar un rato y en el centro comercial allá en Piedecuesta, carros.
para empezar a pagar en el 2025. Uno me queda así. Cinco años usted manejando el carro nuevo sin problema. Empezás a pagar en el 2025. La gente, uy, socorro. Pero cuando se sacaron cuentas así, rapiditas, un crédito para un carro de esos, creo que más de 8 años. O sea, usted está endeudado hasta el 2033, 2034 por un carro. Usted se echa una deuda, una carga encima, más o menos en promedio por 14 años, 15 años. Y la gente, ¿es bendición o es atadura? ¿De verdad es bendición de Dios? Cuando usted termina pagando 3, 4 veces lo que vale ese carro, porque esos 5 años de gracia, entre comillas, se los están sumando a los intereses. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿De verdad eso es fe? ¿De verdad Dios le agrada eso? Cuando el Señor me dice, tú prestarás, no tomarás prestado. Y yo vuelvo e insisto, ¿dónde están los que quieren ser bendecidos? ¿Por Dios o por la bendición que les muestra el mundo? Y empecemos a ser sensatos. Yo no es que esté apagando las ilusiones de alguien, no, al contrario. Es necesario que realmente entendamos lo que es fe, moverme en fe, querer agradar a Dios por fe y ser aprobado por Dios por la fe. Dice la palabra, en realidad los antiguos fueron aprobados ¿por qué? Por la fe. Y dicen ahí mismo en Hebreos, ¿cierto? Para todos los que leen la Biblia en un año, el libro de Hebreos también es poderoso. Y dice que todo esto quedó escrito, todo esto quedó escrito para que nos sirviera de ¿qué? De testimonio, para que no cometiéramos los mismos errores, para que fuésemos bendecidos a través de la palabra. Fe. Pero es que yo de fe muy poco, pastor. Yo creo que a mí el Señor no me dio fe. Lo he escuchado, lo he oído. Dice en Romanos 12:3, por la gracia que se me ha dado les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe. ¿Según la qué? ¿Según la qué? La medida de fe. ¿Que qué? Que Dios le haya dado. O sea, que Dios tiene una qué? Si yo le dijera a alguien, tráigame voy a servir sopa, un ejemplo, tráigame la sopa o el caldo, tráigame el cucharón, y cada uno pasa, saca un cucharón, pasa el siguiente. ¿Estoy dando qué? Una medida de sopa o de caldo, una medida. ¿Sí o no? Y a todos el Señor les dio una medida. Una medida, ¿cierto? Una medida, ¿de qué? Para todos, ¿cómo?
¿Cómo fue la medida? Eso dice la palabra. Una medida de fe para cada uno. Entonces se trata de que unos tengan más fe que otros. No, a todos les fue dado una medida. Bueno, y entonces, ¿por qué unos funcionan más que otros? Porque tienen fe. La fe la tienen todos. Ellos tienen más fe. Ah, la usan y otros no la usan, que es totalmente diferente. Lo tienen, pero no la usan. Yo pudiera decir, ¿cierto? Les voy a dar $1.000.000 a cada uno para que vayan y negocien. Eso no fue lo que hizo el Señor. A uno le dio un talento, a otros 2, a otros 5. Uno fue y la enterró, los otros fueron a trabajar. Unos usaron la fe, otros no la usan. ¿Cuántos usamos la fe el año pasado? ¿No cree que este año es el año para que usemos la medida de fe que el Señor nos dio? Y no se trata de decir solamente sí, se trata de accionar. ¿Por qué? Porque es que si yo quiero agradar al Señor, tengo este año que usar la medida de fe que Dios me dio. Y así usted creyera, ¿cierto? Así usted y yo creyéramos que es que no, a él le dieron más, a aquel le dieron menos, a ese le dieron más, yo pienso que a mí me dieron más poquita, ¿cierto? La palabra pasada que hablamos de las primicias, hablamos de del grano de mostaza, ¿cierto? Es la más pequeña de las semillas. ¿Y en qué se convierte? En un árbol en el cual dice la palabra, un árbol da sombra, pero es la más pequeña de las semillas. ¿Hay semillas más grandes? ¿Pero crecen igual? No. Entonces no se trata de la medida de fe, ¿cierto? Porque si su fe es como el grano de mostaza, que es una semilla chiquitica, pero usted la acciona, ¿en qué se puede convertir? Lucas 17, porque me miran algunos así como con cara de incredulidad. Lucas 17. Miren, hoy no estamos viendo ninguna cita bíblica nueva, simplemente cosas que ya no sabemos de memoria. Lucas 17. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor así: el pecado, la fe y el deber. ¿Estamos? Luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son inevitables. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Los tropiezos son inevitables. Mírenme un momentico. En el 2020 los tropiezos van a ser... Ay, no, pero ya tiró otra vez el pastor todo. ¿Por qué no me miran un momentico que sí estamos concentrados? Henry, en el 2020 los tropiezos son inevitables. Teresa, Tatiana, doña Marta, eso, Michael, probablemente está como escondiéndose, no venga eso. Los tropiezos van a ser ¿qué? Inevitables. Eso fue lo que le dijo el Señor a los discípulos.
Los tropiezos son inevitables, pero hay aquel que los ocasiona. Eso es totalmente diferente. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirle me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, ¿qué fue lo que le dijeron? Mi Señor, aumenta nuestra fe. Ay, no, eso necesitamos mucha fe. Si usted cree que este año no va a tener tropiezos, te equivocas. Si usted cree que este año no te van a ofender, te equivocas. Si usted cree que este año los que están alrededor suyo no te van a fallar, te equivocas. Lo que pasa es que usted y yo tenemos que estar dispuestos a perdonar siempre. Uy, no, Señor, entonces aumenta nuestra fe porque basta ya. ¿Dónde están los que quieren agradar a Dios este año? Se pone muy pesado, pastor. Pero es que queremos ser bendecidos o no. Miren los discípulos que fueron los que dijeron. ¿Y cómo así? Y si me ofende y viene y me pide perdón y me ofende y viene y me pide perdón y me ofende y viene, en un solo día, uy, no, Señor, aumente nuestra fe. Hasta no llegamos. ¿Cuál fe? Si la medida de fe se la dieron a todos. Si no tenemos tropiezos, ¿cómo vamos a poner en práctica la fe? Si no tenemos dificultades, ¿cómo vamos a poner en práctica la fe? Si no nos ofenden, ¿cómo vamos a poner en práctica la fe que decimos profesar? ¿Sí entiende ahora los discípulos? Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña, les dijo el Señor, en otras palabras, ustedes no necesitan mucha fe. Lo que necesitan es que la fe de ustedes tenga el tamaño de un grano de mostaza. ¿Por qué dijo eso? Porque le dijeron, aumenta entonces nuestra fe. ¿Y qué les quiso decir el Señor? Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a ese árbol, desarráigate y plántate, ¿cierto?, en el mar, y les obedecería. En otras palabras, lo que el Señor estaba diciendo, esto no es cuestión de fe. Con la fe así de chiquitita usted puede hacer lo que sea. El problema entonces no es el tamaño de la fe. El problema es cuánto usas la fe. Y tal vez el año que pasó no la usamos. Uy, pastor, ¿cuánto nos movimos? Hace un rato hablaba de victorias y de todo y me miran así como... ¿Y la fe? ¿Y la fe? Marcos 9. Versículo 14. Marcos 9, versículo 14. ¿Lo tenemos? Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente
vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedía a sus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. ¡Ah! Generación incrédula, respondió Jesús. ¿Qué fue lo que dijo? Generación incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo le es posible. ¿Para el que qué? Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame. Ayúdame. ¿Qué pensaba él? ¿Qué pensaba el papá? ¿Qué era el problema? La poca fe. ¿O no? ¿Qué pensamos nosotros que es el problema que tenemos? La poca fe también. Es que a mí el Señor me dio muy poca fe. Necesitamos que nos dé más fe. ¿Qué pensaban los discípulos? Con la cita bíblica de antes. Aumenta nuestra fe. Creemos es que nos... Es que como a mí el Señor me dio poca fe, yo por no hago nada. Con toda sinceridad, ¿cuántos hemos mantenido esta farsa del enemigo? Porque es una farsa del enemigo. Si yo tuviera la fe del pastor, esperemos que llegue el pastor, él sí tiene más fe. ¿Es verdad? ¿Es verdad? No, no es verdad. Es Satanás el que nos metió en la cabeza que ese tiene más, yo tengo menos, ese tiene más, yo tengo menos, y por eso yo no puedo hacer. Sí creo, pero ayúdame con mi poca fe. El Señor no hizo el milagro porque Él dijo que tenía poca fe. O el Señor sí hizo el milagro. ¿Qué fue lo que hizo Él? Responder que sí, que. Sí podía ser. Ahora, ¿usted cree que el Señor te puede bendecir este año? No importa que tengamos poquita fe. Claro que sí. ¿La tenemos que accionar? Claro que sí. Ya no va a importar el tamaño de la fe. Lo que importa es que la acciones. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno, espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Uy, esa fe tan tremenda. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. No importa el tamaño, es accionar, es decir, sí. ¿Qué es fe? Es la certeza de lo que espero, estar convencido de que va a llegar. Creer, este año vas a ser bendecido. Así no lo veas. Mañana corres para el banco a ver cuánto te prestan.
ayuno y le decimos al Señor por dónde va a llegar la bendición. Por cierto, yo creo que el 1 de febrero, si Dios nos da licencia, empiezan los 40 días de ayuno. Así que vámonos preparando, ¿no? Coman bastante. Para que tengamos fuerzas para aguantar, o vamos entrenando más bien, vamos comiendo más poquito para que el estómago no empie tanto. ¿Ah? Marcos capítulo 4. Iglesia, no es el tamaño de la fe, no es el tamaño de la semilla. El Señor nos comprueba a través de la mostaza que no es el tamaño de la semilla. La semilla más pequeñita produce un árbol gigante. Es que si yo tuviera el plante para empezar, si yo tuviera 10 millones para empezar, si yo tuviera 20 millones para empezar, si yo tuviera 5 millones, ¿cómo voy a empezar un negocio si es que lo que necesito es una semilla así de chiquitica y fe? No necesitan más, el Señor lo dijo. Yo no me lo estoy inventando. Marcos 4:30. Dice Marcos 4:30 al 32. También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? Esto ya lo había leído en la palabra pasada. ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. ¿Qué es como un grano de mostaza? No. ¿Ah? El reino de Dios es como. Y usted dice que para empezar un negocio necesita algo bastante, pero el reino de Dios es como. ¿Quién comparó eso? ¿Cómo así tanta inmensidad, todo eso? Como que es como un grano de mostaza, pero es que fue Jesús el que lo dijo. ¿Ah? Cuando se siembra en la tierra. El problema es que hay que accionar el grano de mostaza y se convierte ¿cómo? Un árbol grande. ¿Dónde están los que necesitan bendiciones para este año? Un grano de mostaza. Es como un grano de mostaza cuando se siembra en la tierra. Es la semilla más pequeña que hay. Es la semilla más pequeña que hay. Es la semilla más pequeña que hay. Pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo la sombra. Esto lo leí en la palabra pasada. Y hablé de ello en la antepasada. Y seguimos en el mismo tema, no hemos variado. Simplemente que hoy estamos hablando de fe. Hablamos de semillas certificadas y leímos esta cita bíblica. Hablamos de primicias y leímos esta cita bíblica. Hoy hablamos de fe y estamos con la misma cita bíblica, no hemos cambiado. Y queremos ser bendecidos este año. Sin fe es imposible agradar a Dios. Queremos ser aprobados. Sin fe es imposible que seamos aprobados. ¿Cuánta fe necesitamos? ¿Qué necesitamos entonces? Accionar. ¿Cuántas veces hemos orado, Señor, aumenta nuestra fe? No era lo mismo que decían los discípulos. Yo mismo tuve que reconocerlo ahí encerrado en la oficina y decirle, Señor, perdóname. Porque yo mismo le he dicho, Señor, deme más fe, necesito más fe, aumenta mi fe. Y hoy el Señor me decía, ¿de verdad necesita que aumente la fe o necesita que usted accione? ¿Le ayuda a regalarle una a cada uno? Esa es la fe que necesita.
dirán, ¿es un chiste, pastor? No, no es un chiste. Esa es la fe que necesitas. ¿Ya te digo? Eso es lo que se convierte en un árbol. Mire, ya le perdió. Ya le dieron una. Eso es lo que necesita de fe. Pero el Señor fue el que dijo si tuvieran la fe como esta. O sea que necesitan fe. O necesita accionar. ¿Necesita fe o necesitamos movernos? ¿Necesitamos fe o necesitamos creerle a Dios? Voy a dejarla ahí, casi ni la veo. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 12. Creo que es como el versículo 7 o 8. 1 Corintios capítulo 12. En 1 Corintios capítulo 12 están los dones espirituales. Corintios capítulo 12, sí, dones espirituales. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Esto lo hemos leído, ¿cierto? Miren, dice el versículo 9, a otros fe por medio del mismo Espíritu. O sea que aparte de la medida de fe hay un don de fe. Entonces sí puedes pedir más fe. Claro, pero si no somos capaces de accionar la medida de fe, ¿para qué necesitamos el don de fe si no accionamos el primero? ¿Me hago entender? Yo estoy seguro que si accionamos la medida que Él nos dio a todos, pues muy probablemente el Señor va a decir, este sabe accionar lo que ya le di, pues entonces ahora sí le voy a dar el don de fe. Pero ¿para qué le dan el don de fe si ni siquiera accionamos la medida que todos tenemos? Si ni siquiera nos movemos a ejecutar algo con, así fuera un grano de mostaza. Si no somos fieles en lo, ¿cómo esperamos que el Señor me ponga en lo mucho? Es que si tuviera el don, sí sería más fácil. No, es que no se trata de cuán fácil es por la fe, sino por lo que yo crea y me mueva. No sé si me estoy haciendo entender. Queremos agradar a Dios, tenemos que movernos. ¿Cómo? Con la fe que tenemos. Queremos este año ser bendecidos, tenemos que movernos. ¿Cómo? Con la fe que tenemos. Jesucristo ya pagó. Eso dice la palabra. El precio por nuestra salvación, Él ya la pagó. Las deudas, ¿qué dice la palabra? Que ya las pagó. Las enfermedades, ya las llevó. ¿Qué tenemos que movernos? A creer. A no ser que seamos como el apóstol Pablo, que le pidió 3 veces al Señor que le quitara, y el Señor le dijo, te basta con mi gracia. Pero era para que no se creciera tanto. Le he mostrado tanto, le he permitido vivir tanto, quédate con eso y te basta con mi gracia. Pero tenemos que movernos. Él se movió en fe, sí. Él le pidió al Señor que lo sanara, sí. Él le pidió al Señor que le quitara esa espina, sí. ¿Qué le dijo el Señor? No. Listo, también. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos movido y que el Señor nos haya dicho no?
¿De verdad nos estamos moviendo en fe? ¿De verdad el Señor te dijo que no te iba a bendecir? ¿O es que nosotros no hemos creído? Porque yo vuelvo e insisto, dice la palabra en un versículo que también leímos en la palabra pasada: el que suple la semilla, ¿quién es el que suple la semilla? ¿También te dará qué? Yo siempre he dicho, si el Señor te da un carro, o sea, ¿cómo no le va a dar para la gasolina, para el cambio de aceite, para que compre las llantas y haga mantenimiento? Y hay gente que se ha puesto seria conmigo, se han puesto bravos, mi familia se han puesto bravos conmigo, algunos, ¿no? Tenemos carro. Ya conseguí quien me haga la vuelta para que me pase el carro por debajo del carro, para que me den el certificado de gases. O sea, que Dios te dio un carro, pero no te dio el certificado de gases. O Dios te dio el carro, pero no le dio para que le hiciera mantenimiento. Si usted le arregla los frenos al carro, a su carro, ¿usted a quién carga en el carro? ¿Cómo no va a querer Dios que cuide la familia? No sé si me hago entender. O sea, Dios te da el carro y no te da para el mantenimiento. Pues que usted no lo quiere hacer. Dios te da el carro, pero no le da para la gasolina en una bomba, tiene que darte contrabando. ¿Qué tipo de Dios es? Pero a mí la palabra me dice: el que suple la semilla es el mismo que te da el pan para que coma. Eso dice la palabra. En otras palabras, yo lo cambio: el que te da el carro te da para la gasolina y el mantenimiento, porque es el mismo que suple la semilla y da el pan. ¿Ah? No. ¿O es que no creemos? ¿O es que no nos movemos en fe? Porque a mí la palabra me dice: el que le suple la semilla, el que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo. ¿Por qué no lo buscan de pronto? Y lo volvemos a leer, 2 Corintios 9. 2 Corintios 9, 10 y 11, y ojalá dejen lo enmarcado. ¿Dónde están los que quieren ser bendecidos este año? Usted no necesita que alguien le preste o le ayude, usted necesita que Dios le provea la semilla y le dé el pan para que coma hasta que Él los enriquezca. ¿Quién? Dios. Mientras tanto, Él te da semilla y te da pan para que coma, y no te va a dejar aguantando hambre. Mientras te enriquece. Tal vez hasta ahora hemos tenido semilla y pan. El problema es: la estamos sembrando. Es que uno lleva y lleva banafán y eso no funciona. Hasta ahora va la semilla. ¿Has aguantado hambre? No. ¿Por qué? Porque Él te ha suplido. ¿Ya lo pudieron leer ustedes mismos? Volvemos a leerlo. El que suple la semilla, al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos. Ustedes serán enriquecidos. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos.
Por eso en Corintios también dice el apóstol Pablo: desháganse de la vieja levadura. Vamos aquí, iglesia. Año de bendición. Semillas de parte de Dios, certificadas. Levantarnos a creer. No nos cansemos de sembrar, dice el Señor en la palabra. No nos cansemos de hacer el bien, que a su debido tiempo. ¿Usted cree que a veces no me han dado ganas de ir corriendo? Oye, pastor, usted no debería decir esas cosas en el altar. ¿Por qué? Si es la verdad. Pero el Señor pues me dice: no te canses de hacer el bien. Hoy me volví a decir al Señor: no se preocupe, hasta ahora va la semilla y el pan para que coman. Ya vienen las cosechas. Créame, no necesitan más fe, necesitan mantenerse creyendo. ¿Qué dice uno? ¿No cree usted que este es un año para levantarnos en fe? Amén. No para pedir más fe, para levantarnos en fe, para creerle a Dios, para usar la fe que tenemos. Un año para agradar al Señor, pero para agradar al Señor necesitan la fe, usar la fe que tienes. Así es como lo vamos a agradar. Un año, como dice el mismo apóstol Pablo, después de un corto tiempo te hará fuerte, firme y estable. ¿Sí dice eso la palabra o no? Después de haber sufrido un corto tiempo, después de pasar algunas pruebas, Tatiana te hará fuerte, firme y estable. ¿Eres la misma Tatiana de antes? No. ¿Más fuerte? Sí. ¿Más firme? Sí. ¿Más estable? Sí. Jason, Johanna, Michael, Helen, Teresa, Henry. Pero es levantarnos en fe, movernos en fe, creerle al Señor. Un año para que seamos enriquecidos en todo sentido. Pero necesitamos ¿qué? Accionar la fe. Accionar esa fe que... Pero también dice la palabra del Señor que seremos enriquecidos en todo para ser generosos. Usted no se da cuenta, o no sé si es como el Señor me lo muestra y no sé si me estoy haciendo entender. ¿Cómo cree usted que puede hacer a crecer Banafadi? Cuando usted y yo accionemos la fe. Cuando usted y yo nos vamos a decirle: Señor, no importa, dame la semilla, dame el pan, porque sé que voy a ser enriquecido para ser generoso y que el nombre del Señor sea glorificado. Eso dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra. Pero no va a llegar si no accionamos la fe. El año para usar la fe. Ese es el año de verdad en el cual voy a agradar al Señor. La visión 2020, creo que ya el Señor nos la está dando. Pero no basta con verla, hay que accionar ahora. Dijo el mismo apóstol Pablo: porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarme del amor de Dios, ese amor que nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Entonces, si el amor de Dios no se va a apartar de mí, la demora no es mía accionando la fe, la demora no es mía en accionar todo. Que se haga tal como has creído, que se haga tal como creíste, dice otra versión.
¿Usted cree que no es el mismo Señor que nos puede decir lo mismo a cada uno de nosotros? Jason, Eileen, que este año se haga tal como ustedes lo creen. Tatiana, que este año se haga tal como ustedes lo creen. Joana, que este año se haga tal como usted lo cree. Teresa, Henry, que este año se haga tal como usted lo cree. Ahí dice tal como usted consiga plata para plantearse. No. Porque es que la semilla la da quién. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pero lo pensamos y le damos vuelta, y es que a mí las cuentas no me cuadran, y es que yo cómo hago, y si yo tuviera, y si tuviera el plante más grande, y si tuviera más herramientas, y si tuviera esto, y si tuviera aquello, y si ya tuviera con qué conseguirme 3 meses de arriendo, 4 meses de arriendo, entonces ya estaría seguro. Pues si estuviera seguro comprando, usted no tendría fe. Está como lloviendo, ¿cierto? Entonces ya no sería por fe, sino por vista. Si no lo veo, no lo creo. Y usted pertenecería a la familia de Tomás. ¿No cree que hoy es un año? Hoy es un día para decirle, Señor, este año tiene que ser diferente. Pero para que sea diferente y sea del agrado de Dios, tiene que ser por fe. Y para que sea por fe, van a tener tropiezos. Pidan. ¿Qué dijo el Señor? Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen o toquen y se les va a abrir. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Al que llama, se le abre. ¿No cree que este año es el año de pedir, de buscar y de tocar? Y yo vuelvo e insisto con la viuda insistente, porque esa viuda insistente a mí fue uno de los que me partió y me dio, mire. Cuando el Señor dijo la parábola de la viuda insistente y dijo, si ese juez siendo malo, dijo, mire, para quitármela de encima le voy a hacer justicia, no sea cansona. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará qué? Este es el año de accionar la fe. No importa que no lo vea, porque entonces no sería fe. Es la certeza de lo que yo espero, aunque no lo vea. Yo sé que este año el Señor me va a bendecir. Yo sé que este año el Señor me va a sacar adelante. Yo sé que este año el Señor me va a enriquecer en todo. Pero es que lo que llegó fue un problema. El Señor dijo que me iban a ofender, tal vez. Que me iban a chocar y me iban a partir 5 costillas, tal vez. Gloria a Dios, Dios me la bendiga. Ojalá pudiera darle un abrazo a esa señora cuando me la encuentre, porque no sabe cuánto me bendigo en estos días. Cuánto amor me mostró el Señor. De verdad. Cuánto amor pude ver de la iglesia en todo este tiempo. Cuánto me ayudaron, me mandaron recursos, me trajeron fruta. Y yo que pensaba que se habían olvidado de mí. Pero donde no me pase eso, no me hubiera dado cuenta cuánta gente nos aprecia. ¿Cómo no darle un abrazo a esa señora? El problema es que ella me lo quiera dar. Me toca dárselo a la abogada porque me dijo que me entendiera con la abogada.
va a ser el único tropiezo, tal vez no. Van a ver más este 2020, es posible. Yo vuelvo, insisto, como dijo David, he de ver la bendición en esta tierra de los vivientes. No nos cansemos de pedir. Este es el año, si nos movemos en fe. ¿Por qué no hablas con el Señor un tiempito y le dices, Señor, este año no voy a mover en fe? Este año voy a accionar la fe. Este año los servidores también debían de animarse también a declarar sanidad, a declarar libertad. ¿Cuántos milagros el Señor nos ha mostrado por redes sociales? Accionar la fe. No necesitamos más fe, necesitamos accionar. Dejemos de estarle diciendo al Señor, ayúdame en mi poca fe, como hacían los discípulos. Y empecemos a decirle, Señor, quiero empezar a accionar esa fe. Permite que tu Santo Espíritu me guíe. Y tal vez mañana le va a llegar un enfermo o alguien a la casa diciendo, no sé qué hacer, estoy enfermo. ¿Qué le va a decir? Ven y oramos y declaramos sanidad. Pero yo, ¿cómo voy a hacer eso si no funciona ni en mí? ¿Usted cree que el apóstol Pablo no diría eso cada vez que le digo, Señor, quítame esta cruz, quítame? Te basta con mi gracia. ¿Por qué no nos movemos en fe? Yo no sé, tal vez algún día orando por alguno que tenga diabetes, de pronto el Señor dice, y te la voy a quitar a usted también. Tal vez usted algún día orando por alguien que tiene la misma enfermedad suya, el Señor dice, lo voy a sanar a él y te voy a sanar a ti. Pero movámonos, accionemos, creamos. ¿Yo cómo voy a orar por fulano, por la economía de él, si yo estoy peor? Pues movete al menos por la de él y el Señor va a tener misericordia de la suya. Pero movámonos, iglesia, a creer. ¿Cómo voy a llevar a Banafadi si no me alcanza ni para la casa? Movámonos, accionemos. Eso es fe. No necesitas más, acciones la que tiene. Tomate unos minutos. Hable con el Señor. Porque yo estoy seguro que el Señor se va a mover en este año en familia de Dios. Lo ha hecho por años, pero este año va a ser mucho mejor y va a ser más poderoso. Créanme, lo siento. ¿Qué va a suceder este año? No sé. Pero siento cosas grandes. Por algo el enemigo que quiso atacar tantísimo. Movámonos a creerle al Señor. Yo le voy a pedir el favor a los de la alabanza que me acompañen después de que oremos, después de que ustedes se tomen unos minutos, me acompañen a volver a entonar la alabanza de vencer. Vamos a vencer, vamos a levantarnos en fe, vamos a creerle al Señor.